La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, instrumentos de la ira de Dios. Isaías 13, 2 y 3. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puerta de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Yo les he hablado mucho acerca de Mateo 24, la profecía que hizo Jesús, que esa profecía se cumple en cada generación, porque Cristo Jesús habla de su segunda venida. La segunda venida de Cristo, viene Cristo y vamos a decir, nosotros cuando recibimos el Evangelio, recibimos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos conduce a nuestro Padre Dios, o sea, a los ángeles. Entonces, en Mateo 24 habla acerca de la venida del Hijo del Hombre. En este mundo debemos de esperar la venida del Hijo del Hombre, pero es en nuestros corazones. Si nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, entonces obtenemos el fruto del Espíritu. Tenemos gozo, tenemos el amor de Dios en nosotros, ya nada nos aflige, ya ya no nos da miedo la muerte. La muerte es vencida. ¿Por qué? Porque obviamente Jesús no le teme a la muerte, el Padre no le teme a la muerte, y si el Espíritu del Padre está en nosotros, pues es obvio que nosotros ya no le vamos a tener miedo a la muerte, espiritualmente. Entonces, cuando habla acerca de, va a ser como en los tiempos de Noé, todo eso simbólicamente, eso está bien explicado en Isaías. Vamos a leer sobre todo algunos pasajes de Isaías, capítulos completos, y vamos a ver hasta dónde llega. No me voy a enfocar en estudiar todo el libro de Isaías porque me tomaría mucho tiempo. Pero sí voy a compartir aquí en relación a la ira de Dios, que está mencionado en varios capítulos. Aquí sobre todo nos vamos a enfocar, está el versículo de entrada, dice: estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Destruir toda la tierra, hermanos, es simbólicamente para hacer morir las obras de la carne. No todos recibimos y caminamos con Cristo en esta vida, pero eventualmente todas las almas se convierten a Cristo. Esto ya es en la otra vida, no en esta, ¿verdad? Porque hay personas que se mueren sin Cristo. La venida de Cristo, literalmente, ya para toda la humanidad, es en su segunda venida, en la otra vida. Porque acuérdense lo que dijo Jesús: mi reino no es de este mundo, el reino de Cristo es espiritual. Podemos ver el mundo espiritual, pero todavía vivimos en un cuerpo carnal. Cuando nosotros nos morimos en este mundo, entonces pasamos al mundo espiritual, entonces ya podemos ver literalmente el reino de Cristo y cómo Cristo es juez de vivos, o sea, los creyentes y viven en él, y los muertos, los que están sin Cristo. Entonces, fíjense, vamos primeramente para que entiendan unos versículos que dice Jesús, que lee Jesús. Está en Lucas, Mateo y Marcos, pero yo les voy a leer Lucas 4, comenzando del 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, capítulo 62,
el Espíritu del Señor o de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Fíjense bien, buenas nuevas. Aquí también está la ira de Dios, pero para nosotros, para los que estaban escuchando en la sinagoga, buenas nuevas. A los pobres de espíritu, a los pobres literalmente, pero también a los pobres de espíritu. Una persona puede tener mucho dinero, ser rico, eso no aplicaría a él, pero si es pobre de espíritu, entonces aplica. Las personas que estaban peladas, quebradas, sin dinero, son pobres. Entonces ya la misma pobreza quebranta a las personas, su misma pobreza. El altivo tiende a ser activo porque tiene dinero. Pero hay personas con dinero que pueden escuchar el evangelio porque son pobres de espíritu. A esos vino a hablarle Dios. Acuérdense, Jesús trató con muchos ricos, pero eran pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Yo siempre les he dicho, a los afligidos, hermanos, a pregonar libertad a los cautivos de Satanás y de los escribas y fariseos, que eran, no se puede decir, trabajadores de Satanás, porque hacían esclavos a las personas con leyes de hombres y no con la ley espiritual. Vista a los ciegos. Literalmente Jesús liberó cautivos de Satanás, de falsas doctrinas. A los ciegos literalmente les dio vista, o sea, en la carne, pero también lo hizo espiritualmente, a través del Espíritu Santo. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este es el año del Señor, el día del Señor. Y fíjense cómo paró ahí. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y les dice y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a leer Isaías 62. Vamos a regresar ahorita a otros capítulos, pero vamos a Isaías 62, donde habla acerca de esto, para que vean Isaías 61, siempre les estoy diciendo 62. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Ustedes vayan ahí y aplíquenlo. Es lo mismo, hermanos, es lo mismo. A publicar libertad a los cautivos. Publicar a los cautivos. Y a los presos, apertura de la cárcel. No es que Jesús fue a las cárceles y dijo: a ver, romanos, dejen salir a los presos. No, a los que Satanás tenía apresados. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y esto ya no lo leyó Jesús. ¿Por qué? Porque esto solamente le aplicaba a Satanás, sus demonios y a ciertas personas. Fíjense bien. Y el día de venganza de Dios nuestro. Aquí está la ira de Dios. Y el día de venganza del Dios nuestro. O sea, Jesús manchó sus vestidos porque anduvo pisoteando el lagar, como lo dice Isaías. ¿Cómo lo hizo? Hipócritas. Ustedes son como sepulcros blanqueados.
Eso es pisar el lagar y se manchó su vestido de sangre. Por eso Jesús dijo, cuando le dijeron, maestro bueno, solo mi Padre es bueno. Solo mi Padre es bueno. Yo vengo enojado en contra de Satanás, en contra de sus ángeles que lo siguieron, pero también en contra de aquellas personas que se rebelaron contra Dios. Sobre todo los escribas y fariseos hipócritas. Entonces, no pecó, Jesús no pecó, pero sí les dijo, tenía la autoridad para decirles hipócritas. El día de venganza, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Ahorita me llega a la memoria la ancianita, la señora viudita que se le murió su hijo. Obviamente viene llorando porque era viuda y se había muerto su único hijo. Entonces, pues se quedó sin su esposo y se quedó sin su hijo. Jesús la encuentra, mira para las personas y le dice a la mujer, no llores, no llores, no llores. ¿Y qué hizo? Le dio el manto de alegría. ¿Qué hizo Jesús? Te ordeno a ti, levántate. Y su hijo se levantó y se lo entregó vivo a su madre. Hermanos, esto hace el Señor en esta vida y en la otra. Isaías lo dice. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Somos árboles, acuérdense, se va al Génesis. Para nosotros somos los árboles. Come de todos los árboles. Nomás no comas, vamos a decir en el tiempo de Jesús, come de todos los árboles, Pedro. No comas, cuídate de los árboles estos, o sea, de los escribas y fariseos hipócritas, cuídate de ellos. No comas de esos, porque esos trabajan para Satanás. Andan envanecidos en su propia mente. Reedificará las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. A mí el Señor en un sueño me mostró una ciudad, una ciudad donde yo vivo, pero en todo caso es mi ciudad, donde yo vivo. En esa ciudad, cuando yo andaba en la idolatría, tracé el dinero porque yo me quería ganar, yo digo, yo me voy a ganar en un año $1,000,000. Yo digo, pero vamos paso por paso. Primero si nunca me he ganado 100,000, me tengo que ganar 100,000. Un día me gané 100,000, entonces digo, ahora me voy a ganar 250,000. Pero yo ya tenía en mi mente me voy a ganar $1,000,000 en un año. Es posible. Encontré la manera, pero fue ahí donde me llamó el Señor. El Señor me había salvado. O sea, yo varias veces estuve a punto de ser millonario, pero yo decía, pareciera como que Dios no quiere. Pues no, eventualmente la palabra y el Señor me confirmó que era Dios mismo interponiéndose en el camino para que yo no fuera millonario. ¿Por qué? Porque Él tenía un camino mejor, básicamente lo que estoy haciendo. En lugar de andar poniendo mi mirada en el dinero, no, mijo, tú vas a trabajar para mí, te he estado enseñando toda la vida y tú no lo sabes. Entonces ya eventualmente lo entendí. Tuve ese sueño, estoy en esa ciudad, ando con mi broker, el dueño de la oficina. Entonces,
Y él me dice, Luis, vamos por aquí, vamos por acá. Y le digo, ¿sabes qué? Yo ya no, yo ya no más, yo ya no voy por ahí. O sea, obviamente él quería que yo fuera millonario. ¿Por qué? Porque un broker gana de la venta de las ventas de las propiedades de los agentes. Si un broker tiene 10 agentes y un broker gana un porcentaje, en mi caso mi broker me pagaba muy bien, me daba hasta un 80% de la transacción. Él se quedaba solamente con el 20%. Yo podía ser broker, obviamente, puede uno ser broker, trabajar para uno mismo, pero hay un proceso, pues hay que aprender primero. Entonces, él quería, pues entre más dinero gano yo, pues más gana él. Y decía, Luis, vamos por aquí, vamos por acá. Y de hecho yo tenía conocimiento en donde él a veces me preguntaba, obviamente él tenía el conocimiento en relación a lo que eran las transacciones, a su trabajo. O sea, él era broker, sabía muchas cosas, pues ya había estudiado, pero había cosas que yo le compartía con él. Entonces, por ejemplo, él batallaba para hacer un equipo. Y le digo, yo te voy a ayudar a hacer un equipo. Y voy a motivar a las personas, porque yo ya había estudiado para ser motivador profesional. Dije, lo puedo hacer aquí. Pero el señor tenía un trabajo. Entonces, básicamente esa ciudad en la que él me llamaba, vamos Luis, y yo le digo, ¿sabes qué, Adrián? Se llama Adrián. Le digo, yo hasta aquí llego. Yo ya me voy por otro lado. Vente, hombre, mira, aquí hay lana, aquí hay... Le digo, no. Le digo, mira, nada más te voy a acompañar para ver. Entonces entré con él, pero solamente para ver. Entonces resulta que entré en esa ciudad, mi ciudad, en la que yo vivía, y estaba arruinada, hermanos. Estaba, por ejemplo, un templo, pudiera ser un templo católico, la cruz estaba tirada, las casas estaban abandonadas, pero lo que me llamó más la atención era de que la ciudad, y esa ciudad, hagan de cuenta que era como una colonia de una ciudad, o sea, no era muy grande, una ciudad pequeña. Por aquí en el condado de Los Ángeles hay ciudades bien chiquitas como Carajay. Carajay no es una ciudad chiquita, de hecho la ciudad más pobre. Algo así, una ciudad como Carajay, California, un pueblito, o sea, chiquito. Pero obviamente colinda, Carajay colinda con Southgate, con Huntington Park, con Bell y con Bell Gardens. Entonces, es muy pequeñita. Entonces, así era la ciudad, más o menos donde yo. Entonces, pues ya empecé a mirar y lo que más me llamó la atención era de que no tenía salida. Era como un laberinto. O sea, una vez que entras y de alguna forma yo sabía que entrando por ahí no tenía salida. Eso me llamó mucho la atención. Y los muros de la ciudad, porque tenía muro la ciudad, eran bien altos, imposible de subirse a esos muros, como de 12 metros de altura. Muy altos los muros. Pero yo, como andaba en el espíritu, y pues obviamente pude salir, porque yo ya la decisión la había tomado. Le digo, no, yo me voy por acá. Entonces cuando salgo de esa ciudad, que no tenía salida, pero simplemente porque ya el Señor ya tenía preparado el lugar por donde uno, para todos nosotros, o sea, no es que yo sea. Entonces yo empecé a caminar y venía yo por unas calles, ¿ok? Donde las calles estaba repleta de muertos. Hagan de cuenta que es una ciudad o una colonia en donde las calles como que en un tiempo fueron empavimentadas, pero ahora estaban todas, hagan de cuenta en México, en los lugares ahí, Centro, Sudamérica, me imagino, típico, que por ahí un día arreglaron las calles y nunca les dieron servicio, ya tienen 20, 30 años sin servicio, típico, en México se da mucho eso, me imagino que todavía.
Entonces, que es diferente. Aquí en Estados Unidos usualmente les da el mantenimiento. Hay lugares en donde sí no les da el mantenimiento. Yo me acuerdo, por ejemplo, en las áreas de Campton, eran siempre más... No, no arreglaban. Ahora, últimamente, en los últimos años, en las ciudades ahí donde la mayoría eran, digo eran porque los latinos ahorita ya estamos por donde quiera, hermanos. No les daban servicio a las calles. Ahora sí, ahora sí. Entonces, los pavimentos, en los pavimentos, yo me acuerdo que había cuerpos de personas muertos. Hagan de cuenta que recién muertos de 1, de 2, de 3 días. Y yo iba pisando sobre esos cuerpos, entonces yo no los quería pisar, pero pues casi todo el camino era de cuerpos muertos. Fue precisamente que yo andaba así como brincando, venía con mi hijo el que vive aquí conmigo, el más chico, y yo le digo, no los pises, hijo, ten cuidado, no los pises. Entonces yo miré así como, hagan de cuenta, un lugar así donde hay puras compañías, así como City Commerce, donde puros negocios. En México, en Guadalajara hay una ciudad ahí donde, no recuerdo cómo se llama, ahí por la 8 de julio, iba yo para allá donde estaba un lugar donde era exclusivo de puros negocios. Ya no me acuerdo la colonia. Entonces, y yo miré ahí también, o sea, traían cuerpos muertos y hagan de cuenta que los estaban bajando los tenían ahí albergados. Entonces los andaban moviendo y me acuerdo que se cayeron los bajaban así con forklift, porque con forklift los puedes subir bien altos y los tenían en paletas de madera. Entonces, me acuerdo que yo me quedé viendo así y cayeron unos cuerpos y uno de esos cuerpos era uno de mis amigos que trabajaba precisamente en la oficina, que por cierto hasta le digo, ¿sabes qué, amigo? Le digo, te voy a platicar lo que el Señor me mostró. Entonces yo se lo digo, le digo, ay, tú mira, ¿qué puedes hacer? ¿Verdad? El Señor me mostró esto, yo voy a orar por ti para que el Señor te dé vida, porque tú andas muerto. Tienes que poner tu mirada en Cristo Jesús. Entonces ya de ahí, cuando miré los cuerpos y sobre todo el cuerpo de mi amigo que cayó así, hagan de cuenta, era como un costal, ¿verdad? No tenía vida, era solamente el cuerpo, bofo. Entonces ya nos vamos, vengo con mi hijo, entonces llegamos a una avenida muy amplia, una avenida grandísima, o sea, muy ancha. Hagan de cuenta que tenía 4 carriles por un lado, un pabellón y luego otros 4 carriles, así como en la calzada de Independencia. En Guadalajara, para los que conocen Guadalajara, aquí parece que yo estoy hablando con gente de Guadalajara, pero yo vivía ahí cerca de la colonia Independencia. La calzada de Independencia tiene, ahí junto al Estadio Jalisco, tiene 3 carriles a un lado, 3 al otro, y hay un pabellón como de, qué sé yo, como de unos 3, 4 metros, un pabellón donde, por cierto, hay una arboleda y son árboles grandes. Esta avenida era grandísima, limpiecita, muy bonita la avenida, o sea, daba gusto ir caminando por ahí. Ahora sé que en realidad es caminar con Cristo, eso es lo que simboliza. Y de hecho aquí está en Isaías, una calzada, o en Ezequiel, no recuerdo. Entonces, y yo iba caminando, yo iba gozoso. El problema era de que no iba mucha gente por ahí caminando. Muy poquita gente iba caminando por ahí. O sea, hay mucha gente que se congrega, hermanos, pero muy poquita gente va por esa calzada. Espero que ustedes no sean uno de los que yo vi ahí. Y si no, entrégale tu corazón a Jesús, hermano, hermano.
para que puedas caminar por el camino de la alegría, por el camino de la felicidad que es en Cristo Jesús. Entonces de aquí vamos a regresar a Isaías, vamos a comenzar 54. Está Isaías 53, donde dice quién ha creído a nuestro anuncio, que básicamente es lo que yo hago. ¿Quién ha creído a lo que decimos? Ahora, Isaías es figura de Cristo. O sea, ¿quién le ha creído a Cristo? ¿Quién? Cristo, los apóstoles y eventualmente, a través de los siglos, nosotros. Somos los que anunciamos las buenas nuevas. Vayan y lean Isaías 53, o voy a comenzar en ese 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Antes era nada más el pueblo de Israel, ahora es el pueblo gentil, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada, los gentiles, que los de la casada, del pueblo de Israel. Ha dicho Jehová: ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues, no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Nosotros somos eso, hermano. Ya no se avergüencen todo lo malo que hicieron. Todos tenemos de qué avergonzarnos, todos sin excepción. Unos ladrones, otros asesinos, otros violadores, otros mentirosos, otros de todo. O sea, hay de todo. Entonces, hay gente que por ahí a escondidas, pero no a escondidas de Dios, violó por ahí a alguien. Hay ahí que a escondidas anduvo pecando con su cuerpo de una forma, de otra forma, que ahora se sienten avergonzados. Hay personas que robaron, que nadie sabe, solamente ellos saben que robaron, y ahora se sienten avergonzados. Fíjense bien, el Señor dice que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Cuando Cristo viene y ofrece su sacrificio por nosotros, hermanos, lo hizo por todos nuestros pecados, por todos. Pero, precisamente, la gracia es gratuita. Entonces, por otro lado, no se nos olvide de dónde venimos, de qué tenemos que avergonzarnos, ¿okay? Cuando andamos juzgando a nuestro prójimo con la ley. Nunca se nos olvide. Es por la misericordia de Dios que obtenemos los beneficios de Dios. No es porque seamos buenos, no somos buenos. Es por la misericordia de nuestro Padre Dios y por la obediencia de Cristo que tenemos entrada aquí. Entonces ya una vez que tenemos la entrada aquí, entrégale tu corazón a Jesús y entonces ya no te vas a avergonzar. Las cosas de las que yo me avergonzaba antes, ya no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús las pagó por mí. Entonces aquí el Señor nos dice, no temas, no serás confundida y no te avergüences. Lo está diciendo el Señor, entonces ¿por qué nos vamos a avergonzar? Ya de cosas y sobre todo, el no tener en cuenta. Eso es nuestra mayor vergüenza. Que pecamos sin tener en cuenta a Dios. Esa es la mayor vergüenza. Pero el Señor, fíjense hermanos, una y otra vez y otra vez. Hay temor en mí hacia Dios.
Yo digo, ay Señor, esto. Y cuando el Espíritu viene a mí, hermanos, hagan de cuenta que un hijo, un niño de 5 años, viene y viene su papá y resulta que el papá dice, mira, no agarres las cosas aquí porque si las agarras las puedes quebrar. Entonces vamos a decir que yo tengo 5 años, entonces por ahí andaba yo jugando, me descuidé y le quebré una cosa, vamos a decir, ¿verdad? No es el caso, nada, es un ejemplo, que a mi papá le gustaba mucho por ahí algo donde tenía, vamos a decir, las cenizas de su mamá, las tenía ahí en un jarro. Y yo me puse a jugar pelota y agarré y ándale un balonazo. ¿Y a quién cree que le pegué? Ahí donde estaban las cenizas de mi abuelita. Entonces, tengo un temor que cuando llegue mi papá, me va a dar duro. Y nunca me ha pegado. Entonces estoy con temor y entonces llega mi papá. Y yo me escondo, no hallo dónde. Y entonces, y la mamá, las mamás son así, ay, ve a ver lo que hizo tu hijo. Ay, y de repente viene, ¿y qué pasó? No, pues andaba, se puso a jugar pelota aquí adentro. Él me dijo que no, nunca anduviera haciendo travesuras dentro de la casa. Dice, y con un balonazo quebró ahí donde tenías las cenizas de tu mamá y se esparcieron. Yo hice como pude, las junté y ahí están. Entonces viene mi papá, pero como mi papá es Dios, cuando viene, pues yo lo primero que espero es pum, sas, así como en los cuentos ahí de Batman, ¿verdad? Pum, sas, sácatelas, un patado por aquí, una cachetada por acá. Pero no, viene, me abraza, me da un beso y me dice, escucha lo que yo te digo, hijo mío. Y se va, sonriendo. Ni siquiera me regañó, ni siquiera me... No, al contrario, me abraza, me da un beso y me sigue instruyendo. Entonces yo me quedo así como, wow, yo pensaba que mi papá me iba. Bueno, así es Dios, hermanos, así es Dios. Dios no es como nosotros, hermanos. Nosotros nomás andamos viendo a ver quién hace algo mal para... ¡Ah, ya te vi! Ándele para que se le quite, dicen unos. Dios no es así, hermanos. Cristo nunca fue así. Ahora, Cristo sí se enojó. ¿Contra quién? Contra los mirones, contra los criticones, contra los que se creían mucho, contra los presumidos, contra los avariciosos, contra los... ¿Por qué? Porque oprimían al pueblo, hermano. ¡Guarden el sábado! Y ellos no lo guardaban. Querían matar a la mujer adúltera, como si ellos nunca hubieran pecado. Le trajeron, sabrá Dios con quién pecó la mujer adúltera. Tuvo que haber pecado con alguien, porque una mujer adúltera no peca sola. Bueno, nomás le trajeron a la mujer. No me sorprendería que haya sido un fariseo. No me sorprendería. Pero nomás le trajeron a la mujer. Entonces, fíjense lo que dice el Señor, hermanos. Dios no es como nosotros. No temas. No vas a ser confundida. Y no te avergüences. Ay, estas cosas me pasan porque yo fui muy malo, muy mala. Será porque yo le hice esto a esta persona. Cuando tú pones la mirada en Cristo Jesús, Dios te perdona de todo lo malo que haya hecho. O sea, aún aunque le hayas quitado la vida a una persona. ¿Lo dudas? No, hermano, o sea, imagínate. ¿Qué hizo David? David tenía las manos llenas de sangre, hermano. Él no lo mató con sus propias manos, pero simplemente dio la orden a ese, pónmelo al frente de la batalla. ¿Por qué? Porque quería esconder su pecado. Porque tuvo una hija con la esposa de él, un hijo.
Y él quería esconder su pecado. Nadie sabía, excepto él y ella. Pudiera ser que a lo mejor alguien lo vio, pero era el rey. ¿Quién va a acusar al rey? Pero no se pudo esconder de Dios. Dios le dice al profeta, ve y háblamele a David. Entonces viene el profeta y le dice, mira, por ahí anda una persona que tiene de todo, tiene ovejas, tiene de todo. Dice, y no, viene y le quita la única ovejita que tenía esta persona. ¡Esa persona debe morir! Porque él era el rey, era su reino. Y le dice el profeta, pues esa persona, my friend, eres tú. Y David lloró su pecado. Él pudo haber matado al profeta. ¿A ti qué te importa? O qué sé yo, a por lo menos haberlo encarcelado, que usualmente hicieron eso con los profetas. Cuando anduvo profetizando Jeremías, lo metieron a la cárcel, lo metieron en un lugar ahí donde guardaban el agua, pero estaba seca, ahí donde había suciedad. O sea, lo trataron como quisieron. Pero David, vayan y lean el Salmo 51. Ahora, el Señor lo perdonó. Murió su hijo. El que tuvo por el pecado. Pero la mujer de Urías fue la madre de Salomón. Para que vean cómo es Dios. Para que entiendan cómo es Dios. No, pues mi mamá era prostituta, yo creo que por eso, yo también por eso, mi abuelita fue prostituta, mi mamá era prostituta, yo también soy prostituta. No, pues Dios no va a tenerme. O mi abuelita era bruja, mi mamá también y yo también, y Dios pues no tiene. No, hermanos, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar para limpiarte de pecado. El único pecado que no tiene perdón es una vez que recibes el Espíritu Santo o que rechaces al Espíritu Santo. Ese es el pecado que no tiene perdón, la blasfemia. Y eso implica meterte con los que tienen el Espíritu Santo. Por eso no es bueno para una persona incrédula meterse en contra de los que tienen el Espíritu Santo, porque ahí está la blasfemia. Entonces, pero también una persona que tiene el Espíritu Santo, recibió el Espíritu Santo por haber escuchado el Evangelio, el Espíritu Santo lo quiere conducir a Jesús, pero la persona está siempre rechazando el Espíritu Santo. Y un día dice el Señor, ok. Está en 1 Corintios 5, un claro ejemplo. Al que anda con la mujer de su padre, o sea, era iglesia, pero andaba con la mujer de su padre, a eso ya le entregué a Satanás para destrucción de la carne, pero no al espíritu. No al espíritu que había recibido. Entonces, fíjense, no se avergüence por sus pecados pasados. Una vez que le entregas tu corazón a Cristo, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Va a haber gente que te va a traer a la memoria tus pecados. Todos tendemos a hacer eso. Acuérdate, hombre, pues eras un borracho antes. Acuérdate, hombre, pues eras bien cocaíno y marihuano. Acuérdate, hombre, pues cómo andabas antes. Eso hace la gente. Pero nosotros ya no debemos de ser así, hermanos. Y es un caminar, no lo hacemos así. Yo todavía peco, por si no lo sabía, en esas cosas. Yo digo, Señor, yo siempre, de alguna forma, siempre ando, ya pequé aquí, ya pequé acá. Entonces yo digo, Señor, pues yo no puedo, pero tú sí puedes. Perdóneme, yo no quiero pecar. ¿Quién es el que peca? El pecado. Porque vivimos todavía en un cuerpo de pecado, hermanos. Dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Pero en ese contexto dice que ¿por qué peco? No lo hago yo, lo hace el pecado en mí. O sea, no soy yo, no soy yo, porque yo no quiero pecar. Es el pecado en mí. Jesús ya murió por nuestros pecados, entonces está pagada la deuda. Pero, no por eso vamos a seguir pecando deliberadamente. Y el pecado más grande es regresarnos al mundo y olvidarnos de Jesús. Ese es pecado de muerte, olvidarnos de Jesús. Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, el que te formó. ¿Cómo nos formó Cristo? En la cruz. Eso ya el estudio ya lo hizo muchas veces. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné. Fíjense bien, hermanos. Aquí vemos el contexto, pero esto también es para los que dejaron, para la descendencia de Abraham, en la carne. O sea, es para toda la humanidad. A la humanidad de la que se apartó Dios y que no tiene paz, porque no hay paz para el impío, dice el Señor, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Dios va a recoger, hermanos, aún a Satanás. Ustedes pueden pensar que es falsa doctrina, pero ustedes piensan, ¿quién es el enemigo número uno de Dios? Satanás. ¿Ok? O sea, nosotros así lo vemos, Satanás. ¿Ok? Dios nos dice, amen a sus enemigos. O sea, Dios nos va a decir algo y Él no lo va a hacer. No regresen mal por mal, sino bien por mal. Un día, Satanás es el que más va a llorar, hermanos. Es el que más va a llorar en la venida de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús murió aún por los pecados de Satanás. Yo no sé, pero yo simplemente lo entiendo. Está en Jeremías. Está en muchos pasajes. Y si vemos cómo fue Jesús en su caminar en esta tierra, Él no condenó a nadie. A Pilato, que tuvo la autoridad para quitarle la vida, no lo condenó. A los soldados que lo mataron, oró por ellos. Así es nuestro Padre Dios. No, hermano, pero la Biblia dice que va a ser echado en el lago de fuego. Hay un lago de fuego bueno y hay un lago de fuego malo. ¿Cuál es el malo? Pues ahí donde hay pura maldad. ¿Cuál es el lago bueno o el mar bueno? Es Dios, hermano. Es Dios. Eventualmente, ahora, Satanás también, obviamente, tiene que ser disciplinado. ¿Qué fue lo que el castigo de Satanás? Vas a comer polvo. O sea, Satanás, desde que cayó, no ha tenido paz. No ha tenido paz. Satanás tuvo un sueño y ¿quién se lo
¿Quién le dijo lo que quería decir eso? Daniel, que es figura de Cristo. Eventualmente, ¿quién le da el entendimiento del sueño a Satanás? Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sueño? O sea, está el reino de Satanás. Dios lo permitió. Enseñoreate de ellos. Ok. Está el reino de Cristo. Enseñoreate de ellos. Espiritualmente nosotros nos enseñoreamos de los carnales. Carnalmente los carnales se enseñorean de nosotros. Pero eventualmente la muerte, el falso profeta, son echados en el lago de fuego para ser quemados. Jesús dice, vamos a decir, Dios dice, ok, quiero comer el panchito. No quiero perdonar, Señor. Dice Jesús, déjame trabajarlo un poco más, Señor. O sea, hablando al Padre. Déjame trabajarlo un poco más. Y si no da fruto, entonces lo cortas. ¿Qué hizo Jesús? Quería comer de una higuera, no le dio fruto, pero andaba de presumida ahí. Tenía hojas. No era su tiempo, pero andaba de presumido el árbol, la higuera. Quiso comer y no le dio. ¿Y qué dijo? Nunca más des fruto. Es el mismo castigo que le fue dado a Satanás. Solamente podrás comer polvo. No hay paz para los impíos. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Pero ¿qué dice el Señor? Por un breve momento te abandoné. Un día para Dios es como 1000 años. O más bien, 1000 años son como un día para Dios. O sea, si Dios ha dejado a Satanás por 6 días, eventualmente Satanás va a ser circuncidado el 8º día. Va a entrar, Dios eventualmente le va a dar el entendimiento. ¿Cuándo? Hasta que reconozca quién es el que gobierna. Hasta entonces. Hasta ahorita Satanás, aunque él quiera, no puede tener el entendimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Mesías. Satanás va a llorar el sufrimiento del Mesías. Eventualmente dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré, que es lo que está en Mateo 28, la venida de Jesús, la venida del Mesías, su segunda venida. Cuando juré, aquí hay un juramento, que nunca más las aguas de Noé, ¿qué hicieron las aguas de Noé en el diluvio? Mataron a toda bestia. Y todas las personas que andaban como bestias sin entendimiento, solamente andando, haciendo maldad. Dios las destruyó. Pero ¿qué dijo el Señor? Juro que nunca más lo vuelvo a hacer, porque solamente son carne. Y puso el arco o el arco iris como señal. Cuando veamos la señal del Hijo del Hombre, ¿qué va a pasar? La gente va a estar ¡ay, ay! Así como un niño, así como yo, si tenía yo 5 años, que le quebré ahí donde tenía las cenizas de mi abuelita, a mi papá, así estoy, ¡ay! Me voy a ir como en feria, me va a dar duro mi papá. ¿Pero qué va a hacer el Señor? Pues lo mismo que hizo Jesús en esta tierra, hermano. Por eso, acuérdense, por ahí en el libro
menciona de Daniel, menciona, hay personas que se ponen a maldecir. Cuando Miguel estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés, Miguel no se atrevió a maldecir a Satanás, sino simplemente dijo: Jehová te reprenda. Jehová te reprenda. Jesús pudo haber matado a Satanás, pero si lo hubiera matado, entonces pudiéramos concluir que Dios sí elimina personas, pero no lo hizo. Está escrito: David pudo haber matado a Saúl y no lo hizo. Como consecuencia, tampoco Jesús no mató a Satanás. Entonces, tiene su tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener el entendimiento? Hasta que la maldad de Satanás, de los demonios, de todos los rebeldes, llega al cielo. Entonces viene Jesús en su venida. Encontraré fe cuando yo venga. Pues cuando viene Jesús en su segunda venida, mucha gente piensa que, se habla del infierno, se habla de muchas cosas. El infierno ya comienza aquí, hermanos. La ausencia de Cristo en nuestros corazones impide la paz en nuestros corazones. Ese es infierno. En este mundo y en el otro. Ahorita no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. De hecho, lo podemos ver. Cuando a una persona le va mal y no tiene paz, se nota. ¿Por qué? Pues porque lloran, por el dolor, mejor me suicido, mejor esto, mejor el otro. Ahí no hay paz. Y hay personas que en las aflicciones tienen paz. ¿Por qué? Porque en Cristo no hay temor. Porque en el Padre no hay temor. Entonces, la ira de Dios pasa. Fíjense, de alguna manera yo pienso, fíjense lo que usa la comunidad gay como un emblema, como un símbolo para que los toleremos. Un arco iris, la bandera del arco iris. Hay mucha gente de la comunidad gay que pelea contra Dios, que han leído la Biblia y no la entienden. Entonces dicen: no, Dios no existe, porque si Dios existiera, pues, siempre habla mal contra mí, sin entender cuánto los ama Dios, nuestro Padre Dios. Entonces, hay gente de la comunidad gay que se muere sin Cristo, nunca tuvieron paz. En la segunda venida de Cristo van a ver ellos el arco iris. Igual ellos. Porque Dios no mandó a Jesús a condenar al mundo, sino a salvarlos. Sino a salvarlos. Ahí es donde ellos se van a avergonzar por haber rechazado el mensaje. Pero es pasajero. Es pasajero. Entonces, la vergüenza es esa, de que los que nunca quisieron escuchar el mensaje, el verdadero mensaje, no la condenación, sino la salvación. Entonces, fíjense la ironía. Digo la ironía porque es
Es un arco iris. Son los que más van a mirar eso, es la comunidad gay. Y cuando digo la comunidad gay estoy incluyendo, pues yo ni siquiera sé cuántas, yo nomás sé que es LGBTQ, queer. Ah, pero yo le llamo la comunidad gay, a la comunidad bisexuales, transexuales, lesbianas, okay, LG, lesbiana, gay, LGB, bisexual, BT, transexual, LGBTQ, queer, ni siquiera sé cómo se dice. Cristo murió por ellos también. Hay que decirles, Dios te ama. Dios te ama. No Cristo te ama. Dios te ama. Tanto así que nos mandó a Jesús para llevar el castigo de nuestras iniquidades. Todos somos pecadores. Yo no vengo aquí a hablarte de tu pecado, yo vengo a hablarte de Cristo. Busca a Cristo y el día que lo encuentres vas a ser feliz. ¿Por qué? Vamos a decir que es un hombre biológico, un hombre, pero tiene una alma de mujer. Es una mujer. Entonces le atrae Ramón. Entonces básicamente Ramón no te va a hacer feliz. De hecho yo ni siquiera entiendo, o sea, porque hay personas que tienen un cuerpo de hombre biológico, pero son mujeres, pero a la vez dentro de ahí es donde yo no lo entiendo muy bien. Hay personas que son, vamos a decir, machos y la mujer hembra, pero los dos son gays, o sea, es un tutti frutti. Que ellos lo entienden, yo no lo entiendo, pero los respeto y los amo, el Señor lo sabe, yo los amo. Entonces, se trata de predicarles a Cristo. ¿Por qué? Porque ni Ramón te va a hacer feliz, ni Ramona te va a hacer feliz. Cristo. Pero eso también aplica a los heterosexuales. Tu mujer te va a dar un periodo de tiempo feliz, pero también te va a sacar las canas. Tus hijos te van a dar un tiempo feliz, pero también te van a tener. O sea, hay felicidad, pero también hay problemas. En Cristo solamente es pura felicidad, hermanos. Porque a mí Cristo nunca me ha dado problemas. Nunca me ha causado un mal. Nunca. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán, y vamos a decir las montañas, toda la persona altiva, y los collados, las colinas, o sea, a lo mejor no tan altas, pero siguen siendo colinas, temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Ni el pacto de mi paz se quebrantará. La paz os dejo, mi paz os doy. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. ¿Se fijan? Sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbuncio, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Jesús es nuestra muralla. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Fíjense bien, yo aquí les estoy compartiendo palabra. Ustedes son mis hijos espirituales, aunque no los conozca. Muy probablemente donde ya otros sembraron. Yo vengo a cosechar en donde alguien sembró. La persona que les habló de Cristo obtiene corona, así como yo también en ustedes. Ustedes son mis hijos espirituales.
¿Quién les enseña a ustedes? No yo. A Dios, nuestro Padre Dios. Y todos tus hijos, o sea, todos mis hijos son enseñados por Jehová. Con su palabra, con el testimonio de Cristo, con el Espíritu Santo. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Yo ya tengo la paz, ustedes también la tienen, o muy pronto viene a ustedes. Porque esperan a Cristo en su corazón y la van a tener. Es promesa de Dios, es promesa, y Dios la cumple. Con justicia serás adornada. Nuestra justicia es el Evangelio. Estarás lejos de opresión porque no temerás. Y de temor porque no se acercará a ti. El que teme todavía no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, todavía no ha venido Cristo a comer Cristo contigo y tú con Cristo. Todavía no. Trégale tu corazón a Jesús y espéralo en tu corazón. Si alguno conspirara contra ti, Satanás, sus demonios y las personas que usa Satanás y sus demonios, que conspiran contra nosotros, caerán. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego. Pablo habla de ascuas. Cuando regresamos bien con lo mal, nosotros hagan de cuenta que le echamos cenizas encendidas en los corazones, o en las mentes y en los corazones de los que nos maldicen. Y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. ¿Quién es este? Dios creó a Satanás, hermanos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ya una vez que estás en Cristo Jesús, nadie te puede engañar con falsa doctrina. Es lo que dice Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen. Van a comer, pudieran tomar veneno, no les va a hacer daño. ¿Cuál es el veneno? Falsa doctrina. Falsa doctrina. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Por ejemplo, hace muchos días, una persona, yo andaba con un short a las rodillas, con un short de los Lakers, con una camiseta, una t-shirt, y andaba lavando. Por ahí hablé unas palabras acerca de una señora que trabaja en la lavandería. Ella es testigo de Jehová. Siempre la señora trabajando, haciendo su parte, porque he mirado otras dos personas que nomás van y le hacen al cuento ahí. No lo hago por juzgar, pero simplemente son observaciones. Esta señora, que es testigo de Jehová, tiene temor a Jehová, y por lo tanto ella, cuando va, ella verdaderamente trabaja, siempre anda bien trabajadora ahí. Y yo le digo, mire, dando buen testimonio, usted que es una verdadera cristiana, cumpliendo con su trabajo como debe de ser. Yo no le digo, ¿verdad?, que las otras personas ahí a veces nomás le andan haciendo al cuento, ¿verdad? Son cosas que uno observa, o sea, no es porque ande uno viendo a ver qué criticar o qué juzgar, no, son observaciones, o sea, está uno ahí. Entonces una persona que escuchó ahí que hablé acerca de Cristo viene y, vamos a decir, me hizo una exhortación. Me dice, pero así como con mucho desprecio, ¡ay! Como un hijo de Dios, dice, o como un apóstol de Dios, dice, se viste así como anda usted vestido. Y yo no me enojé con él, pero yo simplemente le digo, ¿quién es usted para juzgarme? Usted es pecador y usted anda juzgándome cómo me visto. Y usted es pecador. O sea, básicamente es esto. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
esta persona me estaba haciendo juicio. Entonces, sabemos defendernos, pero no somos nosotros, es Dios quien pone palabra en nosotros. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. No todos los siervos son pastores, no todos los siervos son maestros, pastores. No, hermanos, si ustedes no son maestros, no son pastores, pero el Señor les dio un ministerio, cúmplanlo. Lo que sea, en lo que sea su ministerio, porque hay muchas formas de servir. Cuando tú le entregas tu corazón a Cristo Jesús, no piensen, por ejemplo, vamos a decir, si yo soy, vamos a decir, maestro, no me hago llamar maestro porque mi maestro es Jesús. El Espíritu me enseña para compartir con ustedes, pero yo no soy mejor que una persona que tiene otro ministerio. Para Dios somos iguales todos. Hay personas que se comportan mejor, que dan más fruto. Hay personas que dan al 30, otros al 60 y otros al 100. Pero para Dios, al último lo que cuenta es quién es el mayor servidor de todos. Obviamente el mayor servidor es Cristo. Entonces, Dios tiene preparados para las personas un galardón. Pero el galardón para una persona que interpreta lenguas, la recompensa es la misma que para el apóstol. ¿Por qué? Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Hay personas que trabajan todo el día. Hay personas que trabajan mediodía. Hay personas que trabajan solamente la última parte del día. Dice Jesús, comiencen con los que comenzaron al último. ¿Por qué? Se los voy a explicar. Viene Panchito, el pastor Panchito, y el Señor lo llama para pastorear cuando es un jovencito de 17 años. Tú vas a ser pastor y te voy a dar una mujer. Y le da una mujer en conjunto, para que haga su familia y para que tenga sus hijos, para que pastoreen una iglesia. Y esa iglesia bien puede tener 200, 500 sucursales o congregaciones. Pero todas comenzaron ahí con el pastor Panchito. Y él trabajó todo el día, o sea, le sirve desde que tiene 17 años. Por ahí viene Juanito, y Juanito le empieza a servir al Señor cuando tiene, vamos a decir, Juanito le sirve desde que tiene 45 años. ¿Ok? Y le sirve. Y por ahí está una persona que ya tiene 80 años, como Moisés. Y nomás le sirvió 5 años o 10. Dice Jesús, entréguenle su galardón, comenzando con el anciano. Y le dan su galardón. Órale, qué bueno, gloria a Dios. Y luego viene con Juanito. Juanito, que trabajó la mitad de su vida, recibe su talento, su galardón, su corona. ¿Okay? Entonces el que empezó a los 17 años dice, a mí me van a dar más porque yo trabajé toda mi vida. Entonces viene y le dan lo mismo. Y dice, ¿a qué vamos a ver aquí? A ver, señor. Aquí este nomás trabajó 5 años. Este nada más trabajó 40. Yo trabajé 60, 70 años. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? Si yo le quiero dar, fíjense bien, hermanos,
al que trabajó poco y son los primeros, si yo le quiero dar a él, ¿por qué andas de envidioso? Que no tengo derecho de hacer conmigo lo que yo quiera. Pues, ¿qué no fue lo que te prometí? Un talento, o sea, la paga de un día. ¿Qué? O sea, ¿te robé? ¿Te estoy robando? ¿O será que más bien que eres envidioso? Fíjense bien porque empieza por los últimos, hermano. El pastor, cuando comenzó a los 17 años, el Señor estuvo con él. ¿Por cuántos años? Vamos a decir que se murió a los 90. Por 73 años el Señor estuvo con él. El que empezó a los 45 años, él empezó a ser feliz a los 45 años. El otro a los 17. Por ahí el que empezó a los 80, anduvo batallándole por 80 años. O sea, él fue el que batalló más. Porque anduvo en el mundo 80 años y nada más trabajó 5 para el Señor. Bueno, él sufrió más porque él estuvo, vamos a decir, él anduvo en el mundo 80 años, sufrió más. Tú, Panchito, he estado contigo desde los 17 años, desde antes de los 17 yo ya estaba contigo, Panchito. No seas envidioso. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Cuál es la salvación? Cristo Jesús. Para nosotros, el Evangelio. Entonces tengan en cuenta esto. Yo aquí voy a parar el estudio. Vamos a seguir estudiando estos capítulos de Isaías, no todo el libro, ¿verdad? Ahora el Señor me habló, yo no sé cómo lo voy a mixtear, pero el Señor me habló, me mostró más bien el anticristo. O sea, literalmente, la persona. El anticristo es un espíritu. Esto ya es para el siguiente estudio, hermanos. El anticristo es un espíritu, el espíritu de Satanás. Por ejemplo, cuando Pedro le dice, Señor, no, que no te pase eso, no. Apártate de mí, Satanás. Era Satanás, o sea, el pecado en Pedro, obrando. Apártate de mí porque tú solamente tienes las miradas en este mundo. Pues resulta que el Señor me mostró, el Espíritu me mostró. No lo entiendo todo, no lo entiendo, pero sí pude ver a Satanás mismo, como hombre, un hombre simple. Voy a buscar una persona para que vean más o menos. Y es una persona, o sea, no es una persona así muy conocida, no. Una simple persona así común y corriente. Eso me mostró el Espíritu esta mañana. No lo entiendo todo. No entiendo todo lo que me mostró, pero lo voy a compartir en el segundo estudio. Y voy a mirar de aquí, de Isaías, porque el Señor sabe que tengo la mirada ahorita. El Señor me llevó a Isaías, o estoy en Isaías todavía. Voy a seguir compartiendo, pero es obvio que si el Señor, el Espíritu me dio algo en relación hacia el anticristo, en esta generación, cuando lo vea y lo identifique, digo, este es el anticristo. O sea, una persona más malvada que Hitler, más malvada que... O sea, hay muchas personas malvadas en el siglo XX. En el siglo XXI se habla de unas personas más malvadas. Putin es una de ellas. Porque Bush, aunque no lo crean, Bush, en la guerra murió mucha gente, en la guerra con Irak. Malvado, ahora él es cristiano. ¿Hasta qué punto no va caminando con el Señor? No lo sé. Pero cuando me hablo de malvadas, aquí ya estoy hablando acerca de esto del coronavirus. Es algo planeado, algo, yo digo, hay alguien atrás de todo esto, de una maldad. Es Satanás, ya está aquí, hermanos, ya está aquí, ya está viviendo.
¿En dónde está? En el siguiente estudio lo vamos a ver. No, yo no estoy asumiendo algunas cosas de algo que ya el Señor me mostró en el pasado. ¿Ok? Entonces, pareciera, pareciera que es un sacerdote católico. No es el Papa Francisco, no. Es otra persona. So, vamos a ver. Vamos a ver, yo solamente lo miré y, el Espíritu me trajo a la memoria algo que me mostró hace un tiempo, meses, tal vez años. So, lo voy a compartir, pero voy a buscar aquí en Isaías. Y obviamente nos vamos a ir a la carta a los tesalonicenses en relación a eso también, ¿ok? Yo les comparto lo que el Espíritu me dé. Entonces, si ahorita estamos en Isaías, me voy a mantener en Isaías ¿hasta cuándo? Pues hasta donde el Señor me dé, porque todavía tengo que compartir más de Isaías. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.